Doy la bienvenida al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien ya está con nosotros en nuestro contacto Zoom. Muy buenas noches, viceministro. Bienvenido a Empezar de Nuevo. Muy buenas noches. Un placer compartir con la gente de Bolivia TV. Verdaderamente, este ministerio es una comisaría por las urgencias que se deben de atender y no tengo mucha posibilidad de acompañar a los medios de comunicación y tenía una cita y una deuda pendiente con su canal y su programa, a su servicio. Le agradecemos por estar con nosotros para esta importante entrevista e informar a la población. Para dar contexto, vamos a ver esta nota. Identifican la ruptura de la cadena de custodia, alteración de las actas e intromisión del órgano ejecutivo dentro del fraude electoral, esto en el caso número 1. Veamos la nota y comentamos. A través de un cruce de llamadas respaldado, revelan intromisión del órgano electoral a través del cruce de llamadas entre ex vocales del TSE y autoridades del ex gobierno del MAS en torno al caso fraude electoral. Este mapa de comunicaciones revela, por lo tanto, que el órgano ejecutivo interfería en las labores del órgano electoral y que había una sumisión, lamentablemente, de esos vocales designados que seguramente terminaron pagando favores. Marianela Rebollo tuvo contacto con la ex vocal Lucy Cruz, ambas delegadas presidenciales. Estas a su vez mantenían contacto con Juan Ramón Quintana y Sonia Brito. ¿Qué tenía que hacer una diputada del MAS contactando a una vocal a quien administraba el proceso electoral en el departamento de La Paz? Siguiente acta. Inspección técnica ocular revela además, se manipularon actas y se rompió la cadena electoral. Hay notarios que han facilitado estas irregularidades y también se tiene identificados a los notarios que han omitido el traslado de las actas. Marcel Guzmán de Rojas y Sergio Martínez Beltrán, este último el que sugirió crear el servidor BO20 para acceder a los datos, servidor configurado por el dueño de Geotec. Se habría encontrado este servidor no registrado dentro de la infraestructura de sistemas. El señor Marcel Guzmán de Rojas habría incorporado a personas inhabilitadas, quiere decir a fallecidos. Por eso había reclamos. El señor Sergio Martínez Beltrán era el capataz del INE que podía accesar a información cartográfica, estadística, de alto nivel. El gobierno concluye que hubo favoritismo partidario de los vocales y que fueron parte de un grupo del MAS. Conformaban el grupo Simón Bolívar y de Alfonso Mamani, la señora Cruz, que fue designada por el presidente Evo Morales como vocal, la señora Lidia Iriarte, María Eugenia Choque y Edgar González, tenían un nivel de dependencia vergonzoso del Tribunal Supremo Electoral con Palacio. Estas investigaciones son del caso fraude electoral 1, pero también hay el caso fraude electoral 2, donde se revela que 20 extranjeros, mexicanos y venezolanos habrían participado de este fraude electoral. Coméntenos, por favor, viceministro. Sí, un poco para cerrar el contexto de la primera investigación, yo creo que tres cosas deben de quedar muy claras para la ciudadanía. El fraude fue por dos vertientes, ¿no? Una documental, alterando las actas, usando a los notarios, rompiendo la cadena de custodia, permitiendo que las actas sean manipuladas por gente que no tenía nada que ver o no tenía responsabilidad de esa tarea. El fraude fue también digital, porque se ha permitido una manipulación electrónica grosera, accesando a los sistemas, violentando el TREP y creando servidores paralelos para cargar información que modifique el resultado. Y tercero, que no es nuevo, pero que ahora lo podemos probar, es que había una sumisión grosera del órgano electoral al órgano ejecutivo, y queda claro para nosotros que el operador político del MAS, que coordinaba, que operaba el tema electoral, era el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Respecto a la otra investigación, creo que hay cosas muy importantes. El rol de Neotec y este señor Marcel Guzmán de Rojas tiene mucho que contarle al país.
respecto a cómo se ha prestado una empresa que se ha beneficiado de otro tipo de contratos con el Estado a semejante canallada en contra del voto popular. Pero además ha tenido el apoyo, el trabajo conjunto y una alianza con súbditos extranjeros. Yo he quedado perplejo con esta declaración de la embajada mexicana porque falta a la verdad temerariamente. 20 ciudadanos mexicanos, y no cualquieritas ciudadanos, desde candidatos a diputados por el Partido de los Trabajadores hasta funcionarios del gobierno local de Yucatán, el Estado de Nuevo León, México DF, del Congreso mexicano, hasta otras reparticiones de otras ciudades, que son parte de la coalición que respalda a Andrés Manuel López Obrador, vinieron a Bolivia. En agosto retornaron vía Lima, volvieron a Bolivia y en septiembre llegó este grupo grande. Tenemos respaldo del movimiento migratorio, tenemos información del hotel, un hotel céntrico y conocido en la ciudad de La Paz, en el que alquilaron 3 pisos. Todavía estamos averiguando quién ha hecho ese pago, porque alquilar un hotel de 5 estrellas, sabemos los costos que significa. Aquí, cuando se quedaron y llegaron los súbditos extranjeros, se quedaron funcionarios del Ministerio de la Presidencia que tenían sus residencias en La Paz, también se quedaron con los mexicanos en el hotel. Y cuando se empezaron a ver los atisbos del fraude, huyeron el día 23 de octubre en 3 vuelos de Bolivia. El rol de los ciudadanos extranjeros es tremendamente importante porque a través de Territorial Visor, una desarrolladora de programas tecnológicos, recibieron información que era confidencial, vinculada al padrón electoral, cartografía, temas que hacen a la identidad de las personas, que todavía continúa en investigación, porque cuando se intervino a las áreas de AGETIC, se encontró material electoral que nada tenía que hacer con la gente de la AGETIC, porque ni siquiera tenían un convenio interinstitucional de cooperación entre ambas instituciones. Cierro paréntesis ahí. Por lo tanto, lo que ha ocurrido ha sido tremendamente grave. Y esta alteración, que ya supimos por el corte del TRED, tiene un par de cosas que se han corroborado con la inspección técnica ocular. La primera, que la que dio la instrucción literalmente a carajazos para suspender la transmisión de datos fue la vocal Lucy Cruz, vocal designada por Evo Morales, y luego respaldada por los vocales María Eugenia Choque, Lidia Iriarte, el señor Idelfonso Mamani y el señor Paredes. Se pusieron de acuerdo, hablaron con Neotec, habilitaron un otro servidor y desde el extranjero podían cargar la información violentando su propio protocolo de verificación de actas del conteo. Usaron el TREP, que ya fue alterado para validar el escrutinio oficial. Realmente se armó un gran equipo que trabajó meses antes con el apoyo de otras autoridades de Estado para confabular en contra de la democracia boliviana y, a como dé lugar y al costo que sea, perpetuarse en el poder. Ahora, llama la atención, viceministro, que estos extranjeros, mexicanos y venezolanos hayan estado meses antes de las elecciones ya aquí en el país. Por supuesto, se está indagando su movimiento. Se tiene el respaldo de las fechas en las que han ingresado, los aeropuertos y las ciudades de las que han venido. Se indaga sobre sus reuniones. En grupos más disminuidos han estado en agosto y el grupo grande llega el 27 de septiembre. Llega con el tiempo suficiente como para preparar el trabajo sucio que se les había encargado en coordinación con el órgano electoral. Realmente yo aquí dejo en claro la posición firme del gobierno boliviano de rechazar cualquier tipo de injerencia de cualquier otro país que pretende interferir en la vida democrática de los bolivianos. Somos una sociedad madura que apuesta de firme vocación democrática por solucionar sus problemas en las urnas y no merecíamos que un país amigo, con el aval de gente que seguramente protege otros intereses, se hayan entrometido de esa forma tan descarada en la política interna boliviana.
Bien, ahora estas personas implicadas en este caso fraude electoral 2, ¿se las ha citado a declarar? ¿Se comprueba que cada una de ellas están en el país? Varios de ellos están refugiados, ¿no? En la embajada, curiosamente, mexicana también. Varios otros son servidores públicos de otros niveles y jerarquías, pero comprenderá que por temas procesales y para evitar cualquier tipo de impugnaciones, estamos esperando una reacción de la Fiscalía. Yo percibo, por la lectura de todos los informes in extenso, que hay una actitud preocupante del Ministerio Público, dilatadora, que busca encubrir, inclusive da la impresión de que se quiere encubrir a ex autoridades calculando, es decir, pensando cómo van a obrar de acuerdo al resultado dentro de 10 días. Estamos haciendo una revisión normativa. Yo exhorto verdaderamente, porque somos respetuosos de los órganos de la independencia de poderes en este país, a que se actúe con la celeridad que el país exige. Solo en el proceso electoral se han desperdiciado millones de bolivianos y se indaga todavía el uso de recursos públicos para armar todo este equipo. ¿Quién dirige funcionalmente la investigación? Es el Ministerio Público. Toda esta información que le he comentado no es una imaginación del gobierno, no son conjeturas, no es una posición política, ¿no? Es un informe investigativo serio, profesional, respaldado documental y pericialmente. Por eso a mí me llama la atención la declaración del señor Lanchipa, que dice que van a mandar a Europa a hacer un estudio de las actas, cuando saben que, por ejemplo, el señor de Neotec se encuentra en Europa, y cuando saben que el IDIB y el IDCUB, que son institutos especializados en el país, pueden realizar y han realizado y ese trabajo sin mayor problema. Ojalá no sea una sombra de protección y de cálculo la que en realidad instruye la dilación, en este caso en el que los bolivianos tenemos derecho de saber la verdad y exigimos justicia a quienes apostamos por la democracia. Bien, lo que quieren los bolivianos es también recuperar la fe en lo que es la justicia boliviana, también en estas próximas elecciones generales, que se garantice también la transparencia. El movimiento al socialismo, sus militantes también han anunciado convulsión social, si es que no salieran ellos ganadores, así lo han anunciado a través de sus declaraciones. Se equivocan. Somos una patria que tiene más futuro que pasado, que entierra prontamente lo negativo y que apuesta por construir un nuevo tiempo. Los bolivianos tenemos la oportunidad en 10 días de generar una nueva mayoría. Por eso yo invoco a la población a asistir masivamente en los horarios, procedimientos y protección adecuada de la salud, con el voto y no con las balas como quieren los otros, y en las urnas y no con las armas, a establecer esa nueva mayoría para sepultar a los violentos. Tiene que quedar claro también que el gobierno ha aprendido en tiempos de conflicto a manejar estos temas. Y los violentos y quienes tienen actitudes violentas van a tener que asumir la consecuencia de esas acciones. Estamos trabajando con profunda responsabilidad a través de los mandos, los diferentes comandos de la patria, para tener una jornada electoral tranquila. Y quienes pretenden impulsar o asusar a la población, les reitero, tendrán que asumir la consecuencia de esas acciones, porque vamos a actuar de la mano de la ley hasta el último día que estemos en el gobierno. El pueblo boliviano les ha perdido el miedo a los violentos, así que vamos a actuar como corresponde de la mano de la Constitución y la ley. Agradecemos al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, por haber estado con nosotros con esta importante información. Muchas gracias, viceministro. A usted, muy gentil, muy amable. Buenas noches.